Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Con diversas iniciativas rinden homenaje al líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz en su centenario. Canciller Bruno Rodríguez Parrilla denuncia que el gobierno de Estados Unidos identifica y ataca sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana. La Feria Internacional del Libro de La Habana se consolida como el mayor evento literario y editorial de Cuba. Iniciamos ya con las informaciones. Desde todo el mundo rinden homenaje al líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz en su centenario. El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, transmitió un emotivo mensaje de solidaridad, lealtad y sincero aprecio hacia el pueblo cubano. Veamos. Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai nhà cách mạng kiệt xuất, những người tuy chưa từng gặp nhau ở ngoài đời nhưng đã gặp nhau ở một tầm cao của tư tưởng và lý tưởng. Cùng với anh hùng dân tộc Cuba José Martí, hai nhà lãnh đạo cách mạng của Việt Nam và Cuba cũng đã đặt nền móng tư tưởng tình cảm cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba. Nhân dịp Cuba hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro, thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba những tình cảm đoàn kết, thủy chung và sự trân trọng sâu sắc nhất. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng để tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba luôn là biểu tượng của niềm tin, của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng và của khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, hợp tác và phát triển. Việt Nam và Cuba sẽ mãi mãi đồng hành trên con đường phát triển như những người bạn, người đồng chí, người anh em trước sau như một. Với niềm tin đó, chúng ta tin tưởng rằng Việt Nam-Cuba đoàn kết nhất định thắng. También el presidente del Comité Parlamentario de Amistad Laos-Cuba, Chaleón Yapajeu, aseguró que el líder histórico de la revolución Fidel Castro es un símbolo de la lucha contra el hegemonismo para su nación y el planeta. Tenemos un fragmento.ผู้ซึ่งภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับบรรดาชาติในพื้นดินในทั่วโลกมีคำเห็นต่อสายฟิเดล คาสโตรผู้นำทางประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นและการแก่นของการปฏิบัติกุบาในโอกาสระลึกวันเกิดของท่านครบรอบ100 ปีสำหรับประชาชนลาวนาเผาก็คือบรรดาประชาชนที่หักหอมสันติภาพและความเป็นธรรมในทั่วโลกสายฟิเดลแม่นพื้นวิถียิ่งใหญ่และสัญลักษณ์ที่ดีเด่นแห่งการต่อสู้ต้านจักรพรรดิเพื่อปกป้องเอกราชแห่งชาติและควบเข้ามาทางสังคมนับในปี 1959 เป็นต้นมาสายฟิเดลได้นำเอาการปฏิวัติสังคมที่มีขึ้นมา Avanzamos con más. La actual política criminal de máxima presión y asfixia económica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no es nueva. Es una extensión de las medidas adoptadas desde el primer mandato del actual presidente estadounidense, según asegura en su cuenta en X el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla. Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana para reducir la capacidad de nuestro gobierno de proveer bienes y servicios básicos y provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio del orden constitucional, alertó.
El canciller menciona a continuación que solo en el sector bancario financiero destacan como principales medidas coercitivas las siguientes: la imposición por la OFAC y otras agencias estadounidenses de 24 multas a entidades financieras, aseguradoras de viajes tecnológicas y de logística de terceros países por un monto total de más de $4.000 millones por supuestas violaciones del bloqueo a Cuba. Las reinclusiones de Cuba en la espuria lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025. Prohibición para que Fincimex y AIS procesen remesas 24 de septiembre de 2020. Inclusión del Banco Financiero Internacional en la lista de entidades cubanas restringidas 1 de enero de 2021. Y por último, la designación de sanciones para instituciones financieras que operan supuestamente bajo Gaesa 23 de junio de 2026. Cuba y Estados Unidos han suscrito varios acuerdos migratorios a lo largo de los años, aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. Escribió en sus redes sociales que actualmente se mantienen vigentes los suscritos desde 1984, que para su efectividad estos entrañan compromisos mutuos y requieren cierto grado de cooperación. Continúa afirmando que con el fin de ayudar a su correcto cumplimiento se han celebrado con frecuencia y a lo largo de 40 años reuniones bilaterales conducidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el Departamento de Estado de Estados Unidos, con la participación de los órganos a cargo de migración y otras entidades responsables de la aplicación y el cumplimiento de la ley de cada parte, con más o menos regularidad según el gobierno de turno en la Casa Blanca. Explica Fernández de Cosío que entre 2022 y 2024, el periodo de mayor migración de Cuba hacia Estados Unidos, se celebraron 6 de esas reuniones, 3 en Washington y 3 en La Habana. En varias de ellas, incluida la celebrada en la capital cubana en diciembre de 2024, la delegación de Cuba alertó sobre el gran volumen de tráfico de cubanos hacia Estados Unidos de forma irregular por países de la región. Es absurdo suponer que el gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto del fenómeno y aún así, Cuba advirtió oficial y reiteradamente: si las autoridades estadounidenses no actuaron y permitieron la entrada numerosa y descontrolada de cubanos por su frontera sur durante varios años consecutivos y toleraron el establecimiento de las redes de tráfico, fue por negligencia, complicidad, diseño político o una combinación de esos factores, concluye el viceministro de Relaciones Exteriores. Hacemos una pausa. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Y ya de vuelta avanzamos con otras informaciones. La cooperación Cuba-Rusia suma nuevas ambulancias al sistema de salud con beneficio para las provincias de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, en muestra de los sólidos lazos de amistad y colaboración entre ambas naciones. Tenemos el reporte. Cuba recibió 3 ambulancias altamente equipadas para el sistema de urgencias médicas, donación de San Petersburgo a las provincias de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. El acto de entrega fue presidido por la gobernadora de La Habana, doctora Yaneda Hernández Pérez, el vicegobernador de San Petersburgo, Vladimir Omelninsky, el viceministro primero de Comercio Interior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, y el primer consejero de la Embajada de Rusia, Sergei Parjomen. Yo estoy convencido de que a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los problemas y el bloqueo, el pueblo cubano resistirá y triunfará y mantendrá su independencia. Y nosotros vamos a apoyar al pueblo cubano. Con la oportunidad de poder disponer de esta ambulancia, que hemos decidido ponerla para el completamiento de la atención neonatal, es decir, será uno de nuestros móviles destinados a la atención de los niños más pequeñitos, los recién nacidos. El gesto se inscribe en la larga tradición de amistades entre Cuba y Rusia y cobra una especial significación en el año del centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y la Feria Internacional del Libro de La Habana dedicada a la nación rusa. Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante, Ginelis, te escuchamos.
Buenas tardes. Las altas presiones dominan las condiciones del tiempo sobre el archipiélago cubano, mientras que la presencia de una vaguada en la altura incentiva durante la tarde la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur del país. Condiciones que irán disminuyendo en las próximas 24 horas con la influencia de una masa de aire más seca y estable, disminuyendo así la probabilidad de chubascos y lluvias en gran parte del país. En la región occidental estará amaneciendo con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado con muy aisladas lluvias. El día será cálido con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En la región central, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y máximas que alcanzarán valores entre 32 y 34 grados Celsius. De similares serán las condiciones del tiempo en la región oriental, con un amanecer con sol y pocas nubes, y en la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias y temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8:20 pasado meridiano y se mantiene en la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor con baja probabilidad de lluvias. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. Una iniciativa del Programa Mundial de Alimentos en Cuba sesiona durante 15 días en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en el Centro Histórico de La Habana. Desde su quehacer en beneficio de la población, acogen el concurso Miradas que Alimentan, Arte para la Conciencia. Con los detalles, la periodista Vilma Vilena Hernández. El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana fue el escenario para la apertura del concurso del PMA Miradas que Alimentan, Arte para la Conciencia, dirigido a artistas nacionales de las manifestaciones de pintura, dibujo y grabado, escultura e instalación. En esta edición el tema fue Saberes que alimentan, nutrición, tradición y comunidad, con una mirada a la importancia de la alimentación adecuada en todas las etapas de la vida y a sus vínculos con la cultura, el bienestar y la vida comunitaria. En total se presentaron 27 artistas con 35 obras en diferentes soportes, técnicas y formatos, así como estudiantes del Instituto Superior de Arte. De ellos resultaron 13 obras finalistas que serán promovidas a través de diferentes soportes, así como los 3 premios convocados. Joslay Cabrera Quindemil, que obtuvo primer lugar con la obra Rice and Beans, Patrones de Distribución. Jainier Núñez López obtuvo segundo premio con la obra Homenaje a la Calabaza y Reinaldo Cid con la obra Ábaco. El Programa Mundial de Alimentos apuesta nuevamente por el arte como una vía para dialogar con la sociedad sobre temas esenciales para el bienestar de las personas y las comunidades. Las nuevas ediciones dan continuidad a una tradición de concursos impulsados por la Oficina del PMA en Cuba desde 1998, orientado a fomentar buenos hábitos alimentarios y a sensibilizar sobre la labor de la organización en el país. Vilma Vilena Hernández, Cuba Visión Internacional. Tiempo para los deportes en esta emisión. El buque insignia del deporte cubano ha mostrado un decrecimiento notable en las últimas citas múltiples. El colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato nos acerca a la actuación del boxeo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El boxeo cubano otra vez quedó en deuda. En la historia del deporte revolucionario, jamás el equipo masculino se había ido sin títulos de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque en esta edición de Santo Domingo 2026 los nuestros se enfrentaron a un escenario complejo. La actuación tuvo matices que conllevan un análisis. Por un lado, las mujeres lograron la primera medalla de oro en estas citas, conseguida por la indómita Dayira Mesa en los 70 kilogramos, y por el otro, los hombres no pudieron hacer valer la condición de buque insignia. El profesor Julián González, con sus alumnas, se colgaron 5 preseas, superaron las 3 medallas de la edición precedente, un crecimiento que nos hace soñar con actuaciones superiores en el presente ciclo olímpico. Volviendo a los hombres, si bien no pudieron subir a lo más alto del podio, hay que decir que no pocos, y no solo los cubanos, coinciden en que fue un evento acondicionado para que los púgiles dominicanos arrasaran ante su público. Tal es así que lograron la mejor actuación en estas lides con una eficiencia del 100% en la final, pues los 7 atletas que subieron al cuadrilátero, incluyo la fémina, se llevaron la victoria según los jueces. No solo Cuba mostró inconformidad con el arbitraje en el pabellón de combate número 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, también los vestidos de blanco recibieron críticas
de venezolanos, mexicanos y boricuas, países que son potencia en el deporte de los puños en la región. Esto para nada es justificación y por supuesto que tendrá que venir los análisis del colectivo técnico, ya que salvo los 3 boxeadores que llegaron a la discusión de la corona, Alejandro Claro, Julio Lacruz y Junier Sorzano, el resto no lucieron a la altura de su calidad. Esta disciplina fue probablemente la que mejor se preparó para estos Juegos, además de participar durante el 2026 en varios eventos internacionales, concluyeron con una base de entrenamiento de un mes en China. Lo cierto es que arbitraje aparte, otra vez falló el boxeo, el cual quedó lejos de los propósitos competitivos. Urge recuperar el amplio calendario que tenía este deporte, el torneo por equipos, comenzando con los zonales, el Playa Girón, el Giraldo Córdoba Cardín, que llegó a ser uno de los eventos más fuertes del mundo. Además de fortalecer el trabajo en la base, pues cada vez son menos las competencias que tenemos en las edades tempranas, así como la captación de los talentos. El boxeo merece una mirada diferente. Hay que cambiar lo que deba ser cambiado, incluso en la manera de boxear. Está demostrado que los árbitros premian a los que más tiran golpes y muchos de los nuestros se aferran a pelear desde la larga distancia. Entre todos debemos evitar que se hunda el buque insignia, pues hablamos del deporte con más títulos olímpicos y hoy está lejos de lo que un día fue. Concluyen así los deportes. Hacemos una segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Y a pocos días de concluir la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, se consolida como el mayor evento literario y editorial de Cuba. En esta edición, con Rusia como país invitado de honor. Y para conocer otros detalles de la cita, hacemos contacto con la colega Melissa Mavis desde el Centro Cultural Dulce María Loynaz en La Habana. Adelante, Melissa. Sí, gracias por este contacto y el saludo, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta conexión cultural desde el Centro Cultural Dulce María Loynaz, subsede de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Muchas son las presentaciones que tienen lugar en esta institución y precisamente conversamos en este momento con Francisco Doblas, uno de los escritores españoles que nos visita por primera vez en esta feria y nos contará su experiencia durante la presentación de su más reciente obra. Bienvenido, Francisco, saludos. Muy buenas, es la primera vez que no solamente estoy en la Feria del Libro, sino que estoy en Cuba, pero hay tantas referencias culturales que unen a mi tierra, Andalucía, con Cuba, que parece que ya hubiera estado aquí. Yo, de hecho, escribía antes de venir una reseña, un artículo, y empezaba así. Yo nunca he estado en Cuba, pero Cuba siempre ha estado en mí. Ha habido tantas referencias culturales, poéticas, musicales, la trova, Silvio, Pablo, desde que uno es pequeñito, que parece que ya hubiera estado. Entonces, llevaba mucho tiempo queriendo venir y esta vez se ha dado la posibilidad y he venido por fin, además con un poemario bajo el brazo, El canto a la belleza terminal, que bueno, que es un poemario que trabajo con varios planos, algunos más personales, otros más sociales. Quizá si os leo que sea un pequeño verso. Sí, por favor, claro. Y os enseño la portada, lo vais a entender. Mira, dice el verso de la contraportada: mirando el horizonte sur, hago inventario de crepúsculo. Atardece el día, atardezco yo y atardece esta humanidad ecocida, atroz e inhumana. O sea, hablo de 3 atardeceres, que es la metáfora principal que atraviesa todo el libro. Uno es como dice, el atardecer del día, mi propio atardecer personal y el atardecer muchas veces de la humanidad. Habría que preguntarse en esta
tiempo de apagones que tiene Cuba, también cuál sería ese atardecer en Cuba. ¿Cómo valora la aceptación que ha tenido en el público su obra? Porque lo hemos visto en el Salón Federico García Lorca. Bueno, lo primero ha sido encontrarme con el Salón Federico García Lorca, porque yo como poeta andaluz, quizá el poeta andaluz, quizá no, sin quizá, con más renombre y más reconocido a nivel internacional, pues Federico García Lorca, y aquí en Cuba estuvo solo 3 meses, pero dejó aquí sembrado muchísimas cosas. Nada más encontrarme aquí y ver que el salón era Salón Federico García Lorca, ya me he sentido como en casa. Paco, resaltar que esta vez no solo está participando por primera vez en la Feria del Libro con una obra literaria, sino también que como muestra de afecto, solidaridad, ha traído a Cuba una donación de medicamentos y es válido resaltarlo. ¿Qué siente al haber podido ayudar al pueblo cubano que atraviesa en estos tiempos una difícil situación? Bueno, sí, realmente lo del libro ha sido colateral. Yo quería participar y denunciar con mi participación el bloqueo que está sufriendo el pueblo de Cuba. Yo he podido meter una maleta, es un acto mínimo, ¿no? Pero es, aunque sea una gota en el océano, pero hay que decirlo, y sobre todo denunciar el bloqueo, porque sabemos que Cuba tiene el pie en el cuello, pero en cuanto le levanten el pie del cuello, Cuba se va a levantar como se ha levantado otras veces. Entonces. Seguro que sí, más si cuenta con el apoyo de Hermanas Naciones. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por sus palabras. Así despedimos esta conexión cultural. Gracias por su atención, ha sido un placer informarle. Gracias, Melissa, y vamos al cierre. En el Día Interamericano de la Calidad del Aire, le presentamos un material que nos recuerda que el cuidado del aire no es solo una responsabilidad gubernamental, sino un compromiso ciudadano.